Bienvenida a Infinitas Maneras de Ser, un podcast creado para dar voz a las experiencias de mujeres neurodivergentes. Aquí compartimos lo que nos hubiese gustado saber, el cómo nos ha ayudado tener un diagnóstico, conocer nuestra condición y recursos útiles que nos ayudan en el día a día. Soy Teresa Arias, mujer autista con TDAH y altas capacidades y codirectora del Instituto de Neurodivergencias. Si alguna vez te has sentido rara, diferente o que no encajabas, aquí descubrirás que no eres la única ni estás sola, porque hay infinitas maneras de ser y todas merecen ser escuchadas. Hoy tengo conmigo a una invitada muy especial, alguien que pues marcó un antes y un después en mi proceso dentro del mundo de las neurodivergencias, porque pues Adeline fue la primera que me entregó un informe de valoración que confirmaba mis sospechas de que era neurodivergente y pues al fin de cuentas fue la que me abrió como una puerta a encontrar un montón de respuestas y de empezarme a mirarme con otros ojos y a comprenderme mejor, ¿no? Así que Adeline Mañón, bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y poder charlar un poquito contigo y me alegro mucho que haya podido contribuir también a que puedas entender tu funcionamiento. Gracias a ti por estar. Ujú. Bueno, para quien no la conozca, eh, Adeline se define como una persona multipotencial, curiosa y espontánea, porque dice que las etiquetas laborales no le resuenan mucho porque hace muchas cosas, ¿no? Pero bueno, dentro de todas esas cosas que hace, pues ella es psicóloga, experta en neurodivergencias, además está haciendo una tesis sobre mujeres y niñas neurodivergentes y pues además de todo esto, ella es una mujer con excepcionalidad múltiple, es autista, atencionalmente divergente y altas capacidades. Y pues comparte muchísima información actualizada e interesante a través de sus redes sociales y en su página web, Serendipia de Cebra. Adeline, me gustaría hablar en este ratito que tenemos de un montón de cosas. No sé si nos va a dar tiempo, pero bueno, vamos a ver de lo que hablamos. Me gustaría hablar, pues eso, de tu experiencia personal, sobre todo, ¿no? Y también profesional. Y luego, pues, de esta parte de los diagnósticos, del trauma, de la disociación, ¿no? Todas estas cosas que muchas veces vemos en personas adultas que no las hemos identificado antes o a tiempo y cómo esto puede influir, ¿no? en el día a día y en nuestra salud mental. Para comenzar, me gustaría preguntarte, Adeline, ¿cómo llegaste tú a las neurodivergencias y a especializarte como profesional en neurodivergencias? Mm. Pues fue muy curioso porque yo sí que recibí no un diagnóstico como tal, pero al menos algún tipo de evaluación y de etiqueta cuando era pequeña, pero en aquel entonces hablaba de precocidad intelectual. Entonces, yo me quedé con esa palabra y dije, bueno, pues ya me alcanzarán los demás en algún momento y se quedó en el baúl del olvido, ¿no? Hasta Ujú. que ya pues empecé terapia ya de adulta y mi psicóloga me volvió a comentar, nada, en la primera sesión, el tema de la alta capacidad intelectual, porque se ve que era como lo que más se veía, o al menos notaba así, ¿no? Señales del tema, y fue un choque para mí porque lo tenía completamente olvidado, o sea, no había relacionado esto con nada más. Entonces, pues empecé, ¿no? Como mucha gente empieza cuando descubre el mundo de las neurodivergencias a explorar mucho este tema, a volver bueno, pues a leer libros, cositas, ¿no? Sobre el tema bueno, que ya me sonaban porque había mirado así en otros momentos de mi vida, pero no de forma tan obsesiva. Y ahí dije, me cuadra. Entonces entré pues primero por esa parte de la alta capacidad, sabiendo que en aquel momento pues todavía leía mucho más cosas hechas en Francia y es verdad que la mirada que tienen ahí es, o al menos era en ese momento, bastante diferente y como que la alta capacidad explicaba un poco todo y metían ahí un montón de retos, otras cosas que realmente ahora sé que tienen más que ver con doble y múltiple excepcionalidad, justamente. Entonces, pues me quedé con esto hasta que ya empecé a buscar un poco más en el tema del autismo por mi sobrino, que, bueno, tenía un perfil un poco más, pues, ¿no? Prototípico, entonces dije, esto
me suena de haberlo estudiado. Y claro, cuando ya me metí un poco más en el mundo del autismo, pues empecé a decir, "Mm, pero sí, eso a mí me resuena bastante, ¿no?". Y ya fue cuando pues empezó toda la segunda fase, ¿no? En la que me adentré mucho más en ese mundo, busqué mi propio diagnóstico y pues ya decidí empezar a especializarme a nivel profesional en neurodivergencias porque yo hasta ahora, o sea, hasta ese momento había trabajado sobre todo de profesora, pero curiosamente me venía mucho alumnado con alta capacidad, con TDAH, con autismo, o sea, con perfiles así, no identificados como tal obligatoriamente, pero yo empezaba a ver muchas cosas. Dije, "Mm, qué raro". Luego ya entendí, ¿no? Que había, ¿no? Más sintonía con esos perfiles también. Y pues a raíz de eso dije, bueno, pues venga, voy a retomar mi formación inicial, que era la psicología, justamente, y me lancé. Y ya pues llevo 5 años. ¿Cómo fue ese proceso de descubrir que además de esa precocidad intelectual, ¿no? De esas altas capacidades, también eras autista? Mm. Pues fue, creo que la parte del autismo fue la más complicada en el sentido de que tuve mucho más altibajos de soy, no soy, soy, no soy. O sea, sí es, sí me encaja, no, pero no puede ser. Que es, ¿no? El Una síndrome de la experiencia muy impostora. habitual. Sí, 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 es muy, muy habitual. Y es verdad, de hecho, por eso busqué el diagnóstico como tal, porque no me lo creía. O sea, había momentos en los que lo veía muy claro y otros momentos que decía, no, sí, yo puedo perfectamente hacer muchas cosas que supuestamente una persona autista no podría hacer, si yo soy bastante sociable, si no me gusta nada la rutina, ¿cómo puede ser? Entonces tuve como muchas contradicciones en mí, ¿no? Y fue un proceso bastante largo, o sea, incluso antes de buscar el diagnóstico, no fue cuestión de 2 meses, fue mucho más, incluso diría que años, antes de Ujú, ya llegar un poco a, bueno, pues a asimilarlo. Y ya cuando me dieron el diagnóstico también dije, joder, se ha visto mucho más de lo que pensaba durante la evaluación. Esto, bueno, igual es señal de que no camuflo tanto como pensaba, ¿no? Entonces fue pues eso, toda esa parte de contradicción y luego ya cuando por fin lo fui integrando, poder empezar a ver las cosas de forma totalmente diferente y decir, wow, vale, eso lo explica, no todo, pero buena parte de todas las experiencias. Entonces, ¿no? Hay esa fase de retrospectivamente, nos vamos al pasado. Ah, claro, ahí cuando decía o hacía esto, era por, ¿no? El autismo. Y luego en el presente también, de ir viendo ujú, más, ¿no? Bueno, las mismas cosas, pero ya con una perspectiva que te permite entender lo que te pasa. ujú, Aunque no lo explicaba todo, porque como tengo un perfil más complejo, pues seguía, ¿no? Había cosas que me seguían sin cuadrar, como mi rechazo total de las rutinas, que decía yo, esto es muy peculiar a una persona ujú, autista. Entonces, bueno, pues fue un proceso muy interesante en realidad, porque al final vas siempre más en profundidad y eso sí que nos ujú. gusta. Ahora que estás diciendo esto, ¿no? De que no encajaba del todo dentro del perfil autista, esto de que no te gustase, por ejemplo, las rutinas, ahí entraría tu parte TDAH, ¿no? O atencionalmente divergente. Sí, aunque esa es la parte que no tengo diagnosticada oficialmente, pero bueno, hay muchas señales y al menos para entenderme, pues sí que es un marco de referencia que me parece interesante porque yo en mi caso la parte de TH la he vivido desde siempre mucho más desde la impulsividad y la hiperactividad que desde los retos atencionales, que ahora están más marcados, pero por el agotamiento general de mi sistema Ujú, nervioso. Y lo que más me ha costado siempre era la parte de impulsividad y cómo no hablar, no decir, no hacer, o sea, esa parte de inhibición que no tenía en absoluto desarrollada y toda esa parte de exploración y de necesidad de... Bueno, pues de siempre entender más, de buscar más, de cambiar. He cambiado de orientación a nivel profesional o en mis estudios no sé cuántas veces, he abandonado un montón de proyectos y claro, también hay una parte de educación porque mi madre tiene un perfil muy, muy TDAH y claro, pues
también rechazaba un montón lo que era la rutina, hacer siempre las mismas cosas, la simetría, cosas que he descubierto de mayor, que en realidad en el fondo sí que me gusta y de algunas maneras sí que tengo muchos rituales en mi vida, pero Ujú, no de la forma quizá más estereotipada. ujú, Entonces sí, ahí entraría un poco ese balance, ¿no? Entre esos dos perfiles que al final, al combinarse, dan un perfil totalmente distinto. ujú. Luego hablaremos sobre esta parte de la doble o múltiple excepcionalidad, ¿no? Pero por terminar de hablar de cómo fue pues eso, tu evaluación, tu proceso, eh, ¿cómo viviste el momento, ¿no? De compartirlo con tu entorno, con tu familia, con tus conocidos? No sé si te sentiste comprendida, cuestionada, las dos Mm, cosas. mm. A ver, en mi caso yo creo que es bastante peculiar porque en mi familia la mayoría somos neurodivergentes. Entonces, bueno, suele ser el caso, ¿vale? Porque al final son condiciones que se heredan, pero como nuestras rarezas siempre era nuestra normalidad, ¿no? Bueno, pues había cosas que parecían muy naturales al resto de mi familia, ¿no? Entonces, no recuerdo haberlo anunciado así de forma muy, no sé, formal en algún momento, sino como que iba hablando, ¿no? De cosas, de, ah, claro, esto se llama así y se relaciona con tal. Y en relación con mi sobrino, pues también metía por ahí como algunas frases, ¿no? Hasta que ya, pues ¿no? Un día lo empecé a hablar de forma más natural, o sea, como que lo metía en la conversación y no lo noté como que salía del armario de golpe. Entonces fue como mucho Ujú, más progresivo. Sí que con algunas amigas lo dije mucho más, ¿no? De frente y de manera un poco más formal, de, bueno, mira, he tenido una evaluación, ya podemos entender todas esas cosas que antes, ¿no? No se entendían. Pero la verdad es que tengo mucha suerte porque en mi círculo familiar, a ver, hay personas de mi familia más, ¿no? lejana que no lo saben ni siquiera. Em, pero, no sé, en mi círculo más cercano, pues sigue teniendo algunos comentarios de, bueno, pero las etiquetas, ¿para qué sirven? Ta, ta, ta. Em, pero era como bastante fácil para mí, al menos en mi núcleo familiar, como reconducir la conversación para explicar un poquito más si había apertura, ¿no? Entonces, lo he vivido bastante bien esa parte y con mis amistades también, en general. He tenido suerte porque incluso en las redes sociales no. Ya cuando me expuse un poco más, he tenido o sea, no sé, no he tenido tantos comentarios así invalidantes o que era algo que ujú, me daba mucho miedo. Así que existe todavía comunidades bonitas online y no, he tenido suerte, sí. Mm, ujú. Qué bien, qué suerte. mm, Te quería preguntar, eh, ¿cuáles dirías que son tus principales dificultades en el día a día por el hecho de ser neurodivergente? mm. Actualmente, al menos, porque eso ha evolucionado a lo largo de mi Ujú, vida, ¿no? Hace 10 años te hubiese dicho pues, que la parte de impulsividad, por ejemplo, estaba mucho más presente. Ahora creo que me he ido al otro lado, que me cuesta mucho más tomar decisiones, por ejemplo. Lo que más me genera dificultad es enfrentarme casi continuamente a un sistema que no está diseñado para mis características y que al final genera una brecha tan grande que yo tengo que estar haciendo un esfuerzo continuo, bueno, yo y todas las personas neurodivergentes, tenemos que estar haciendo un esfuerzo continuo para intentar acercarnos, ¿no? a este mundo y tengo la sensación de estar continuamente apagando fuegos. Entonces, es el agotamiento que eso genera, yo creo que es como la principal fuente de dificultad, que luego eso se extiende, ¿no? A pues todas esas fases y oscilaciones en mi funcionamiento, de momentos de fatiga, de tener el cerebro completamente apagado, de no poder hacer nada, de estar tirada en la cama porque mi cuerpo no se mueve, a momentos de hiperactividad que incluso haciendo 3 horas de deporte al día no consigo canalizar. Entonces, em, no sé, es un poco esa sensación cada vez más de, por mucho que yo haga, em,
realmente como es la interacción entre mi funcionamiento y el sistema lo que me genera retos, hay una parte que yo no controlo, que es Ujú, la parte del sistema. Entonces, em, pues claro, la parte de las funciones ejecutivas, ¿no? Hay veces que están, hay veces que se esconden, entonces eso me genera mucho desafío. Y la parte social, por mucho que haya aprendido, em, que más o menos pueda desenvolverme a nivel social sin usar demasiado camuflaje, y que tenga bastante seguridad, ¿no? En mostrarme tal y como soy, es que me sigue agotando, incluso más que antes. Entonces, ujú. y me sigue costando un esfuerzo de más entender las indirectas, los dobles sentidos, detectar intención, o sea, toda esa parte, me sigue costando, sí. Entonces Ujú. serían como los dos polos, ¿no? La parte social y la parte de funciones ejecutivas en mi caso. Para quien no sepa qué es esto de las funciones ejecutivas, ¿a qué te Sí, refieres? sí. A ver, son todas esas funciones superiores, ¿no? Superiores en el sentido de que requieren más energía también a nivel cognitivo, a nivel cerebral, que nos permite un poco funcionar en el día a día, es decir, planificar, organizar, reajustar la conducta si hace falta. Toda la parte de atención y memoria también se suele incluir en las funciones ejecutivas. Un poco todo lo que vamos a emplear cuando, por ejemplo, tenemos que realizar un proyecto de principio a fin, ¿no? Entonces, la Ujú. perseverancia, todas esas cosas que, bueno, no son indispensables para la pura supervivencia, pero sí para realizar tareas más complejas. Vale, esto en cuanto a tus desafíos, ¿no? O retos en el día a día. Si nos fuésemos al otro lado, ¿cuáles dirías Mm, que son tus fortalezas mm, o las cosas que más disfrutas mm. por ser neurodivergente? Sí, pues mira, hay una cosa que no me había dado cuenta y justo esta mañana he hablado con un compi que tiene un perfil bastante opuesto al mío en ese aspecto y he dicho, wow, realmente tengo mucha suerte, que es toda la parte de imaginación, que en mi caso, como tengo hiperfantasía, puedo literalmente representarme en mi pantalla mental cualquier cosa de forma tan realista a nivel sensorial y no solo a nivel visual, sino auditivo, táctil, olfativo, incluso los sabores, o sea, me los puedo imaginar y los puedo llegar a notar, que no es así para todos los perfiles neurodivergentes, pero eso es algo que realmente me hace disfrutar un montón porque incluso si estoy sin hacer nada, me da igual porque me puedo ir y montarme, o sea, a mi pantalla mental, montarme mi película ahí y vivirlo como si lo estuviera viviendo de verdad. Entonces esa parte me gusta y todo lo que tiene que ver con la creatividad, que es la parte más chula, ¿no? Y la curiosidad que te lleva a descubrir un montón de cosas, a poder aprender ¿no? Cosas nuevas, relacionar conceptos, ideas. Esa es la parte que más disfruto. Y seguramente haya más, pero Ujú, lo que más me viene ahora mismo es eso. Bueno, la parte de sensibilidad también, que me permite conectar mucho con los caballos a diario y esa parte pues también está muy guay. Mm, ujú. Te quería preguntar también, porque bueno, muchas de las mujeres neurodivergentes acabamos llegando a nuestros diagnósticos en la edad adulta, ¿no? En tu experiencia clínica e investigadora en la tesis, mm, ¿por qué dirías o por qué crees que cuesta tanto llegar a los diagnósticos en mujeres? uf, eso es un tema muy, muy amplio. A ver, hay mucha... hay que tener bastante perspectiva de género ahí porque al final lo que se ha ido investigando a nivel tanto de autismo como de otras condiciones neurodivergentes se ha hecho sobre todo en varones. Entonces tenemos información, ¿no? Muy estereotipada de cómo es, ¿no? Un varón autista, muchas veces niño, y no tanto sobre cómo es una mujer autista adulta, racializada, porque también se ha hecho solo en población blanca. Entonces, claro, pues muchas veces porque los profesionales simplemente no tienen la información y formación suficiente para poder detectar a perfiles que se salen del prototipo, ¿no? Bueno, yo misma, imagino que todas las profesionales que trabajamos acompañando a personas neurodivergentes, en la carrera no hemos visto nada
sobre, bueno, otros perfiles, ¿no? Que se salen un poquito del DSM al pie de la letra, ¿no? Entonces, claro, hay esa parte y luego hay otra parte de que en nuestros perfiles hay mucho más camuflaje, más aún cuando hay doble o múltiple excepcionalidad, porque podemos compensar. Mi teoría es que también cuando hay ADHD, es decir, cuando se combina con TDAH, como hay más mecanismos de compensación a pesar de las paradojas que se generan, pues también pasa más desapercibido porque igual se ve más, ¿no? Las demás condiciones. Y claro, con el camuflaje, pues al final tú aprendes a ser un camaleón, Ujú, que no significa que sea culpa tuya por camuflar y que entonces por eso no has tenido el diagnóstico, porque es más que por el propio hecho de camuflar, es que no tenemos herramientas de detección que lo tengan en cuenta. Y de hecho, bueno, cuando hice la revisión sistemática para la tesis, se veía, por ejemplo, con las herramientas habituales, tipo el A22, el ADI, ese tipo de herramientas diagnósticas, a nivel general, como que más o menos podía como diagnosticar, a ver, había como resultados diferentes, pero veíamos que era más cuando entrábamos en detalles, ¿no? Que ahí sí que había más diferencias y que esas herramientas ya no pillaban, o sea, ya no ujú, discriminaban tanto, porque había diferencias también en cuanto a los intereses especiales, ¿no? Que claro, mi interés, por ejemplo, especial desde siempre son los caballos. A nivel social es algo súper aceptado, nadie va a pensar, jo, es un interés profundo que tiene que ver con el autismo. No. O la ujú, psicología, lo mismo. Claro, ujú, igual ves a un niño que tiene un interés mucho más concreto, como mi sobrino, sobre robots y naves espaciales y SpaceX, pues es un poquito diferente a nivel social. Entonces, ujú, ahí sí que se ven diferencias y claro, como hay muchas cosas que hemos aprendido también a nivel social a hacer o a tener ciertas actitudes, lo típico de, no, es que puedes mirar a los ojos. Y no, ese tipo de comentarios que, bueno, que se basan en estereotipos más que otra ujú, cosa. Entonces, lo que hace falta es mucho más formación y también mucho más herramientas de detección, ujú, tanto de cribado como de diagnóstico en personas adultas y teniendo en cuenta el género, teniendo en cuenta las combinaciones a nivel de condiciones, el impacto de otras ocurrencias que son muy habituales como trauma y demás, y muchas veces problemas de salud física también. En fin, que es complejo, pero que o sea, nos faltan muchas herramientas. Ni siquiera hay un test que permita medir el bienestar en personas autistas. Entonces, todos los estudios que se han hecho sobre bienestar en personas autistas han usado pruebas para medir el bienestar o la calidad de vida, se llama más bien, que se basan en todo lo que es el bienestar según la norma neurotípica. Pero para, ujú. ¿no? El colectivo neurodivergente muchas veces nos basamos en otras cosas. Por ejemplo, más, yo qué sé, tener paz mental, no tener triggers sensoriales, ese tipo de cosas. Entonces, Poder estar solos, en ahí silencio. está. Entonces, claro, hay también muchos sesgos en las investigaciones porque no se pueden usar herramientas más sensibles a nuestros rasgos porque todavía no existen. Ujú. Y seguramente se me olvidan más cosas, pero globalmente. Hablabas antes de la doble y la múltiple excepcionalidad. Eh, ¿Qué dificultades añadidas mm, crees que existen a la hora de poder llegar a un diagnóstico, pues eso, en mujeres adultas, ¿no? Que llevamos y que hemos aprendido a enmascarar durante tanto tiempo? ¿Qué pasa cuando se dan Ya. estas coocurrencias? Ya. Pues que es todo mucho más complicado porque son condiciones que se solapan y que realmente generan como un perfil distinto, único, ¿no? Incluso único en cada individuo, diría. Entonces, es muy difícil tener un perfil de doble o múltiple excepcionalidad, cumplir, ¿no? Con más o menos todos los criterios, todos los rasgos de cada condición por separada, porque eso no es una suma de, es algo mucho más complejo, es una combinación. De hecho, hasta se ha visto a nivel cognitivo, eso creo que era un estudio de autismo combinado con TDAH, que cuando el TDAH se combina con autismo,
vamos a decir que la estructura, bueno, no es realmente estructura como tal, pero las conexiones cerebrales o los patrones cerebrales son diferentes que una persona que es solo TDAH. Entonces, o sea, no es solo una suma de, venga, esto, incluso a nivel biológico, más esto y ya, ¿no? Genera otro perfil, sino que son combinaciones muy complejas y cuesta mucho más discriminar porque dentro de esa combinación de condiciones suele haber algunos rasgos que son más visibles que otros, con lo cual los otros quedan muy tapados. Ujú. Se suele ver, por ejemplo, perfiles como desde fuera, ¿eh? Como de mucha rigidez cognitiva, que tiene su explicación también. Y quizá esa persona también tiene la parte de hiperactividad e impulsividad, pero tiene tanto control y ha aprendido como mecanismo de defensa a censurarse tanto que ya no se ve lo otro. O al Ujú. revés, una persona súper caótica que tiene mucha dificultad en las funciones ejecutivas y que es muy habladora, igual se le va a ver el TDAH, pero no, es que claro, como es muy sociable, no puede ser autista. Y ya sumándole la parte de alta capacidad que permite contrarrestar algunos desafíos, que genera mayor profundidad en muchos aspectos, pues ya nos metemos en casos muy complejos. Y ya si se mete además el trauma, muy complejo. De trauma vamos a hablar ahora, pero justo antes quería preguntarte, ¿has visto muchos casos de diagnósticos previos erróneos? O sea, antes de llegar a las neurodivergencias que pues a lo largo de la vida nos hayan podido diagnosticar de otros problemas de salud mental. Sí que he visto, lo que más he visto han sido diagnósticos incompletos, porque muchas veces Ujú. se ve la parte de ansiedad, depresión, que es como la parte visible del iceberg, de alguna manera, y no Ujú. se ve lo que hay debajo, ¿no? Son un poco, o sea, ansiedad y depresión son las consecuencias de vivir siendo neurodivergente sin saber que lo eres, ¿no? Muchas veces, además de bueno, las cosas que pueden ocurrir en la vida. También hay mucho diagnóstico, a veces erróneo o a veces ¿no? incompleto desde todo lo que es trastorno bipolar y trastorno límite de personalidad, sobre todo en mujeres, porque al tener muchos altibajos emocionales, dificultad con la regulación emocional, que eso puede tener que ver con la parte de TDAH o la parte del autismo, pues lo que más conoce quizá ¿no? las personas que van a hacer la evaluación tiene más que ver con ese tipo de condiciones, que a veces sí que las hay, además, pero muchas veces es una interpretación muy errónea de algo que tiene mucho más que ver con un perfil neurodivergente. Ujú. Hablabas de esto del trauma. Cuando una persona se pasa toda su vida, ¿no? Un montón de años sin saber lo que le ocurre, intentando encajar, ¿qué impacto puede haber tanto a nivel emocional como a nivel traumático mm, Mm, después de toda una vida? mm. Sí, además toda una vida y cada vez, o sea, es como cada vez más y con cada vez menos energía. Entonces, el impacto es mayor. Porque ahí hay que ver la parte del trauma sensorial, la parte del trauma interpersonal y la parte de trauma de, bueno, pues otras vivencias que muchas veces al final em, llegamos a vivir por también nuestras características y cómo encajan con la sociedad. Pero lo que más veo, igual eso es más una hipótesis que yo me formulo a mí misma, ¿no? Es un poco un estado en el que estamos continuamente o de forma muy crónica en un estado de sideración, que es el estado de shock, de pasa algo, sobre todo siendo mujeres autistas, pasa algo, no lo podemos procesar porque no tiene lógica, no tiene sentido, o al menos con nuestros esquemas previos, ¿no? No sabemos cómo encajar esto. Incluso algo que igual no a otra persona le parece una chorrada, pero vemos, más aún en el mundo actual, tantas incoherencias que eso nos genera un estado permanente de ¿qué? ¿No? ¿Qué está pasando? Entonces, solo eso ya genera como
mucha dificultad para poder procesar sabiendo que de base nos cuesta. Nos cuesta más procesar y procesamos con mucha más profundidad, con lo cual necesitamos más tiempo. Más luego la parte sensorial. A no ser que vivas, no sé, en el medio del monte, con el silencio y, ¿no? y un entorno mucho más natural, que puedes seguir un poco los ritmos de la naturaleza, convivir con animales y tal, muchas veces va a ser una agresión constante de tu sistema nervioso. Entonces, se añade esto. Más luego, pues a nivel de interacciones más concretas, toda la parte de, bueno, rechazo, abandono, traición, humillación, etc., que podamos llegar a vivir, que se añade, se va sumando, ¿no? Y al final va también reduciendo mucho nuestra experiencia, porque como genera mecanismos de defensa, nos alejamos de espacios en los que tenemos derecho a estar. Así que sí, es algo que impacta mucho y o sea, es duro, de hecho, lo que voy a decir, pero al menos desde el acompañamiento, que obviamente las personas que buscan acompañamiento es porque tienen ciertas problemáticas, ¿no? Pero no sé si he visto a alguna persona neurodivergente que no haya tenido ese impacto del trauma, con mayor o menor medida, obviamente, pero casi siempre está. O sea, Fíjate, has hablado del trauma sensorial. Eh, a mí ese término fue un shock de decir, ah, que es que esto existe, ¿no? Recuerdo cuando me entregaste mi informe de evaluación que, bueno, veías esta parte de las altas capacidades, el TDAH, el autismo. Me recomendaste hacer un perfil sensorial y explorar toda esta parte sensorial porque me dijiste, yo creo que ahí tienes mucho que explorar. Y efectivamente, ¿no? Hice el perfil sensorial con Irene Torrón, que probablemente también la entreviste dentro de poquito, una terapeuta ocupacional especializada en integración sensorial, y ella fue la que me habló de esto del trauma sensorial, ¿no? Me llamó mucho la atención la capacidad que, que, que tengo o que había tenido durante toda mi vida de disociar todos los estímulos sensoriales como mecanismo de defensa, ¿no? Como para protegerme. Yo ahora lo pienso y digo, pero ¿cómo he podido estar viviendo toda mi vida en el centro de Madrid, montándome en el transporte público, yendo apretada en el metro con todo el ruido, yendo a restaurantes sin inmutarme, sin ser para nada consciente de ello? Y a raíz de mis sospechas que se iniciaron casualmente al venirme a vivir al campo, ahora cada vez que bajo a Madrid y gracias a tus recomendaciones y las recomendaciones que me hizo Irene, yo ahora llevo siempre mis tapones y, y si no me los pongo, luego me pasa factura, luego estoy mucho más cansada, o sea, lo noto mucho más, es como si me hubiese reconectado un poquito, no del todo, porque lo tengo, es algo como que lo tengo aprendido, no me sale de manera natural y espontánea, o sea, yo me lo tengo que recordar a mí misma, ponte los tapones porque si no luego vas a estar más cansada, ¿no? Porque claro, capaz, soy capaz de estar en un restaurante con ruido, porque lo he hecho toda mi vida, ¿no? Pero me resulta súper curioso esta capacidad que tenemos de disociar, ¿no? Los ya, estímulos. ya. Claro, tenemos mucha capacidad de disociar y ya de base, más aún cuando hay la parte del TDAH, porque el TDAH conlleva bastante esa parte de divagación mental y ahí no hablo de una disociación patológica, sino de la disociación del día a día, lo típico que vas, yo que sé, andando o en coche o en bus y te vas en tu mente y de repente has llegado, ¿no? Y no te acuerdas lo que ha pasado. Entonces eso ya es disociación. Bueno, pues con una mente o bien hiperactiva o bien incluso, ¿no? Desde el lado de la profundidad del autismo o reto intelectual, ¿no? De la alta capacidad, vamos a estar muy aquí, dentro, dentro de nuestra mente. Y al final vamos a desarrollar esa capacidad de abstraernos de la realidad, pero claro, cuando digo la realidad, el entorno, pero también el propio cuerpo. Y eso es una pasada, la separación aquí, como si tuviéramos un cerebro y luego todo lo demás, ¿no? Entonces, como es algo que de base tenemos
de más fácil acceso, pues imagino que en todos los entornos más adversivos tendemos a usar más fácilmente ese mecanismo para intentar disminuir un poquito el impacto que tiene en nuestro sistema nervioso, que realmente no es que lo disminuya como tal, o sea, a nivel consciente igual no lo percibimos tanto, pero el coste sigue ahí. Y por eso muchas veces, sobre todo con el tema sensorial, es cuando ya suprimes estímulos o ya hay un cambio que te empiezas a dar cuenta de hasta qué punto te estaba impactando, porque como es algo con lo que has convivido toda tu vida y además no se habla mucho de todo lo sensorial a nivel cultural, o sea, es como algo secundario, no te das cuenta. Yo, por ejemplo, la parte de hipersensibilidad auditiva sí que lo noté desde siempre, pero porque es muy, muy bestia en mi caso y siempre he tenido como muchas reacciones de miedo, de huir, de esconderme, solo porque había globos, por ejemplo. Entonces era más fácil de verlo, pero todo lo demás no se ve tan fácil, porque es lo que dices, al final te adaptas, más que adaptarte, te aguantas sin darte cuenta de que eso es aguantarse y lo más probable es que al día siguiente estés hecha polvo porque has tenido que sostener tanto a nivel de estímulos sin poder regularte del todo que te has vaciado completamente la energía. Adeline, ¿qué piensas que necesitamos las personas neurodivergentes cuando vamos a terapia? Un cambio de sistema. Es bien. Porque a nivel individual es verdad que muchas veces, o sea, la mayor problemática que hay es que faltan herramientas, ¿no? Para poder manejarse en el día a día, porque las herramientas habituales, claro, igual sirven al resto de la población, pero no están adaptadas para las propias características de las personas neurodivergentes y a menudo incluso hacen un efecto contrario que igual o sea, te generan más retos que si no los usaras. Entonces, hay mucho esa parte de encontrar estrategias tanto para la organización, la vida cotidiana, como para la parte de regulación emocional, como para la parte de regulación sensorial y luego para poder navegar todas las dinámicas sociales y de comunicación, ¿no? Que eso también es un temón que y ahí, claro, todos los tipos de vínculos y tal. O sea, es bastante complicado. Pero es verdad que yo veo cada vez más que las problemáticas que tenemos a nivel individual no se pueden entender solo desde un prisma individual. Porque por mucho que tengamos herramientas y ampliemos un poquito los recursos, siempre hay un efecto techo al final, porque o sea, seguimos siendo seres viviendo en un contexto y el contexto tiene su importancia y son variables que no podemos controlar tanto. Ujú, Entonces, bueno, luego hay también toda una parte de cómo manejar la intensidad cognitiva, ¿no? Intelectual y cómo canalizar un poquito todo ese motor potente que ujú, suele haber y, bueno, las problemáticas que puede generar, porque es verdad que a veces podemos entrar en disco rayado, rumiación, bueno, atascos, ¿no? mentales y cuesta mucho, como he dicho antes, bajar al cuerpo, que eso también es una parte muy, muy importante de todo el trabajo de acompañamiento desde muchos enfoques, de hecho, o sea, terapia somática, nutrición, todo lo que sea, yo qué sé, meditación, yoga, o sea, hay un montón de otras eh, disciplinas, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Para poder abordar todo lo que es el tema de la conexión, porque es verdad que la parte de desrealización, ¿no? Que es una forma de disociación al final, de desconectar de la realidad, incluso de despersonalización, de desconectar del cuerpo, está súper presente ujú, y súper invisibilizada también. ujú. Estoy de acuerdo contigo en esto de que a nivel individual tenemos un tope, ¿no? Un Mm, techo, que lo que necesitaríamos también es un cambio a nivel social, ¿no? A mm, nivel del sistema. Eh, yo me refería también, o sea, por donde iba mi pregunta es respecto a los profesionales, ¿no? mm, ¿Qué necesitamos como profesionales aprender o desaprender
para poder acompañar de una manera amable y adecuada a personas neurodivergentes y qué impacto puede tener el hecho de no estar formado, especializado o actualizado en neurodivergencias. Igual empiezo por esa segunda parte de tu pregunta, porque el impacto puede ser muy, es que me sale decir bestia, porque es que no hay otra palabra. Puede ser muy mm, perjudicial para una persona neurodivergente toparse con un profesional, una profesional, sea cual sea su especialidad, de hecho, incluso desde medicina, por ejemplo, que no entiende o no cree, ¿no? En las neurodivergencias, que se oye mucho esa frase, como si fuese, no sé, un unicornio por ahí, ¿no? Cuando es algo real, em, y que entonces van a invalidar, igual sin darse cuenta, pero van a invalidar todo el rato la propia experiencia de la persona, y la invalidación de base es un detonante y una herida muy potente en nuestro colectivo, entonces ahí puede hacer mucho daño. Y como profesionales yo creo que es más bien olvidar todo lo que hemos aprendido, o sea, desconstruir un montón y después intentar co-construir con la persona. Porque al final cada persona, por mucho que pueda haber, ¿no? etiquetas más concretas, tiene su propio funcionamiento y es interesante ayudarle a entender su propio funcionamiento y dejarle ahí cierta agencia, también porque nos cuesta mucho recibir cosas como demanda o órdenes o no, yo sé mejor que tú cómo funcionas. Entonces, esa especie de co-construcción con la persona a mí es lo que más me gusta porque al final vamos investigando, descubriendo, elaborando incluso hipótesis sobre el propio funcionamiento de la persona, que luego se pueden contrastar en la experiencia directa y ir haciendo ensayo y error para ver qué funciona, qué no funciona tanto, más que tener como esquemas así rígidos de tú tienes ese funcionamiento, entonces lo que te va bien va a ser esto. Sobre todo cuando son funcionamientos complejos, porque cuanto más complejo, más diferencias individuales va a haber entre personas con ese mismo perfil. Entonces, todo lo que sean herramientas muy como una cosa que tendría que valer para mucha gente, pues a mí me resulta bastante difícil usarlo o Ujú, al menos sin adaptarlo previamente, porque ujú, adaptándolo sí que se pueden sacar herramientas chulas, pero me parece que tener un poco esa visión de primero voy a recopilar datos para intentar entender realmente qué le está pasando a la persona sin cerrar hipótesis y después ya vamos a ver qué se puede hacer con las herramientas disponibles e incluso a veces nos tocará ampliar ujú, porque no hay un tipo de terapia concreto que puedas decir, vale, este tipo es perfecto para la neurodivergencia. Bueno, ujú, incluso para otras problemáticas no existe algo así, pero es importante recordarlo porque sí que he visto cosas de, no sé, intentar hacer terapia de exposición con una persona que tenía retos sensoriales por un desorden en procesamiento sensorial que, no sé, o sea, ¿en qué momento piensas que exponer a esa persona a un ruido horroroso todos los días va a hacer que se empiece a regular? Cuando de base tiene justamente ese desorden de procesamiento sensorial y solo le vas a generar más trauma. Así se que va a sí, acabar hay que tener un disociando, poco... ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, muchas veces vienen personas que han vivido ese tipo de experiencias que ya no solo por su propia neurodivergencia, sino por esos intentos de guiarles hacia algo que supuestamente a nivel científico, como se ha demostrado que funciona con la población general, pues vamos a usarlo, pero claro, no somos la población general. Ujú, Entonces, hay cosas que no funcionan igual. ujú. Bueno, también hay muchas personas neurodivergentes, ¿no? Que tenemos o hemos tenido dificultades a nivel laboral, ¿no? Pues bien, porque nuestros ritmos, nuestras necesidades, nuestros tiempos, nuestra forma de procesar la información o de pensar no es la que el sistema o la sociedad espera. Eh, ¿qué, qué estrategias o qué adaptaciones crees que harían falta para que pudiésemos
mm, tener un día a día Mm, más amable las personas ya. neurodivergentes. Jo, pues eso es un tema también que me está llamando mucho la atención últimamente. Te voy a dar el ejemplo de una iniciativa que se está haciendo en Francia. No recuerdo exactamente el nombre, pero lo puedo buscar después. Básicamente es de base era como una asociación, yo creo que ahora lo han montado como organización de como de counseling, no sé cómo se traduce eso al español, Counseling. Sí, para poder como formar e informar a las empresas a, bueno, los potenciales y las ventajas que puede tener emplear, ¿no? O tener trabajadores neurodivergentes y todo lo que conlleva a nivel de adaptaciones y de cómo cuidar teniendo en cuenta que muchas veces los cuidados o las adaptaciones que se pueden hacer para personas neurodivergentes en realidad van a beneficiar a todo el resto de trabajadores. Pero es un poco, pues eso, como una especie de plataforma que hace como una pasarela entre personas neurodivergentes que buscan trabajo y empresas que están dispuestas bueno, ves, es que me sale decir dispuestas como si fuese un favor, ¿sabes? A emplear a personas neurodivergentes, pero haciendo ese esfuerzo de voy a intentar entender cómo funcionan esas personas para darles el bienestar que necesitan para poder trabajar. Y me parece una iniciativa muy chula y yo creo que es algo que, o sea, iniciativas como estas, yo creo que es lo que vamos a necesitar, sobre todo porque em, sí, siempre podemos a nivel individual pedir algunas adaptaciones, ¿no? Si trabajamos en empresas, pues a nivel sensorial, no sé, no trabajar con luz blanca, tener una ventana cerca, no tener compis al lado en un espacio súper abierto que están hablando al mismo tiempo, ese tipo de cosas, poder hacer teletrabajo, etc. Pero, claro, al final muchas veces es un poco el buen querer de los jefes o las jefas que van a decidir si se implementan o no las adaptaciones, por mucho que vayas tú con tu informe diciendo, mira, yo necesito esto. Entonces, yo diría que ahí es sobre todo sí, visibilización de las necesidades y poder generar un poco esos espacios también de formación e información para las entidades que emplean. Y eso cuando es trabajo por cuenta ajena, claro. Ya cuando es trabajo por cuenta propia, también tiene su lote de dificultad que tiene más que ver con la autogestión de ritmo, de los límites, de percibir cuándo es momento de parar, todo eso, ¿no? Pero sí que tiene sus ventajas, pero también sus sí. inconvenientes, ¿no? Sus retos. Sí, 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 sí. Sobre todo a nivel eso de gestionar los ritmos y la presión que nos ponemos también y bueno, la presión y productividad que hay en general a nivel laboral. Bueno, Adeline, se nos va pasando el tiempo, así que por ir cerrando, si pudieras hablarle a una mujer que está sospechando si puede ser neurodivergente o no, pero está con dudas y no sabe si evaluarse, si total para qué, porque ya a su edad, qué sentido tiene ponerse una etiqueta, ¿no? ¿Qué le dirías o qué te hubiese gustado a ti que te Mm, dijesen? mm. Primero que nunca es tarde para entenderse y que no hace falta obligatoriamente poner una etiqueta general desde el inicio para empezar a validarse. Y que a través de lecturas, contenido digital, bueno, ahora además, más aún, en la sociedad en la que vivimos tenemos acceso a un montón de contenido. Lo importante quizá ahí es poder tener ese marco de referencia donde verse reflejada e ir conociendo cosas o ir preguntándose cosas sobre sí misma para identificar quizá em, características, rasgos que también tienen nombre y que a mí me resulta muy interesante poder encontrar una palabra para algo que estoy viviendo más allá de la propia etiqueta a nivel de neurodivergencia, ¿no? Poder decir, yo qué sé, pues eso que estoy experimentando se llama el hiperfoco o tiendo al monotropismo, o, ¿no? O sea, esas palabras que es como, ah, esto es real, ¿no? Y poder validarnos a través de ello
Yo creo que a cualquier edad, de hecho, es algo muy interesante y que hay un momento para todo. O sea, hay un momento para las dudas, hay un momento para dar el paso hacia la evaluación, hay un momento para después, en algún momento, decir, mira, ya es que ya ni me interesa la etiqueta general, es parte de mí y de mi identidad, pero no sé, ya no es el centro de mi existencia ahora mismo. Y también está bien, como que hay distintas fases y que es importante respetar los Ujú. momentos. Genial. Y ya para acabar, tengo dos preguntas que le Uy. estoy haciendo a todas las personas a las que entrevisto. La primera sería, ¿a quién te gustaría que traiga el podcast? Pues no lo había pensado. Pero así la primera persona que me viene en mente, que no sé si, bueno, igual sí sería factible a nivel de diferencia horaria, ¿no? Ernesto Reaño, Ujú. que me parece súper interesante, divulga un contenido de mucha calidad. He tenido la suerte de conocerlo en persona y es un amor y no sé, me gustaría verlo por aquí, sí. A ver si tengo suerte, porque ya el otro día Bea Sánchez también me pidió que trajese a Ernesto Reaño, así que habrá que intentarlo. Sí, sí. Vale, y la última pregunta que tenía es que nos recomiendes algún recurso, algún libro, alguna cuenta, canal de YouTube, algo que a ti te haya, pues, que te haya servido, que te haya marcado, que te guste. Mm. Joder, es que hay tantas cosas, pero mira, lo primero que me viene es un libro bastante antiguo, no sé si era el 2012 o por ahí, o sea, tampoco es tan antiguo, pero que es el libro de Rudy Simón, que no me acuerdo en español cómo lo han traducido, pero es Asperger, o sea, usa todavía el término Asperger, que ya no se usa, pero fue ese libro que realmente me hizo darme cuenta de que existían mujeres autistas y que teníamos rasgos o al menos un fenotipo distinto. Y ahí me vi súper reflejada por primera vez y fue cuando empecé a sospechar mucho más en serio del autismo en mi caso, porque todos los libros que había leído sobre autismo, al menos en aquella época, no sé, no, claro, eran pues muy prototipo masculino, entonces no me decían nada, no me veía tanto ahí. Y este libro, no sé, me resonó muchísimo porque además tiene un montón de testimonios de otras mujeres y creo que es el último capítulo que seguro que le resonará a más de una, que era algo así como, no me acuerdo del título del capítulo, pero es como muy todo o nada, borrón y cuenta nueva, ¿no? Y esa tendencia que tenemos de quitar, o sea, dejarlo todo y empezar algo totalmente nuevo, incluso siendo autista. Y eso era algo que yo no me explicaba y que había hecho ya como tres veces en mi vida en ese momento y no sé, me dio como mucha validación. Así que Genial. recomendaría este. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Gracias por haber aceptado esta invitación, por haber estado aquí charlando y compartiendo tu experiencia y tu vivencia tanto a nivel personal como profesional, por ayudarnos a entender mejor la neurodivergencia y por, bueno, pues por ir abriendo camino y poniendo palabras a, pues a las cosas que muchas mujeres hemos sentido y que durante tanto tiempo no hemos sido capaces de nombrar, ¿no? No hemos sabido. Así que mil gracias por esta entrevista, Adeline. Pues muchas gracias a ti por la invitación y por dejarme ese espacio para contar mis cosas. Ha sido muy Cuando quieras. interesante. Muchas gracias a ti. Gracias. Chao. Si algo de lo que acabas de escuchar te ha ayudado o te ha resonado y quieres seguir conociendo recursos prácticos, herramientas y otras experiencias y reflexiones que te ayuden a sentirte más comprendida y menos sola, puedes suscribirte totalmente gratis a nuestra newsletter entrando en www.institutodeneurodivergencias.es. Y recuerda, existen infinitas maneras de ser y la tuya también merece ser escuchada.